Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Nila. En este curso virtual de balance de materia y energía, les doy la bienvenida. Muchas gracias por su atención y el tiempo que le dedican a este curso virtual. Continuamos con el módulo número 1 y estamos viendo ahorita el tema de conversiones. Y ya habíamos dejado ver por qué el sistema inglés es un sistema muy importante en el sentido de que la ciencia y la tecnología durante el Imperio Británico desarrolló mucha información, tanto que a ese periodo se le llama la Revolución Industrial, y entonces muchos de los registros científicos en forma de bitácoras, de patentes, etcétera, pues estaban registrados con sistema inglés. También el trabajo, no lo mencioné la vez pasada, pero el trabajo de los franceses es un trabajo exquisito. Ellos estuvieron involucrados en concepto de mol, en el número de Avogadro, también en lo que es la presión y muchos conocimientos variados. Ciertamente que luego vino la unificación del sistema inglés con el sistema internacional. El sistema internacional, comenté que es relativamente joven, nació en 1960 y pues la ventaja es que es un sistema base 10, que es con los dígitos, y entonces el punto se vuelve posicional. Eso lo veremos o lo dejaremos ver en los módulos que vienen consecutivos a este, y entonces pues eso reporta una gran ventaja. Pero no obstante, pues cuando vamos a las tiendas, algunas veces tenemos que ver que el sistema inglés todavía está con nosotros y seguirá estando con nosotros. Y lo importante es hacer las conversiones adecuadas y apropiadas. Por eso es que lo estudiamos y por eso es importante que usted tome este curso. Entonces, habíamos dicho, bueno, pues aquí tenemos el sistema internacional. No sé qué está pasando, espérame tantito. Aquí tenemos el sistema internacional y aquí tenemos el sistema inglés. ¿Sí? Y son varias las conversiones que necesitamos entender durante este curso. Por ejemplo, si yo le hablo de la masa, pues inmediatamente por el sistema internacional sabemos que es el kilogramo. Pero recuérdese que aún dentro del sistema internacional se ocupan prefijos griegos que nos pueden alterar la cantidad de gramos y nosotros debemos de saber cómo hacer esas conversiones. O también se pueden ocupar otras unidades diferentes, no precisamente en la masa, pero en otros conceptos que también debemos de saber hacer conversiones. Entonces podemos ocupar el gramo, podemos ocupar el miligramo, ¿sí? Los que estudian biotecnología llegan incluso hasta unidades de miligramos, ¿sí? También podemos ver que si son muchas las cantidades, pues podemos hablar de toneladas. En el sistema inglés, pues hablamos de la libra masa. Todas estas pueden ser convertidas. Yo puedo convertir libras masas a toneladas, toneladas a kilogramos, kilogramos a libra masa, miligramos a microgramos, microgramos a kilogramos, etcétera. Y no son las únicas. Hay un gran repertorio de unidades aún dentro del sistema internacional y dentro del sistema inglés. Otro ejemplo sería la longitud. Aquí se la pongo, la longitud. Habíamos quedado en tablas anteriores que en el sistema internacional, pues obviamente hablamos del metro, pero también podemos hablar del centímetro, si son unidades más pequeñas que no alcanzan al metro. Sí, también podemos hablar del milímetro, o si son distancias muy grandes, pues de los kilómetros. Y debemos saberlos intercambiar o sacar sus equivalencias por método de conversión, ¿sí? Pero también ocurre en el sistema inglés. En el sistema inglés, pues habíamos dicho que hablábamos del pie, pero también podemos hablar de las pulgadas, también podemos hablar de las millas, ¿sí? Del codo o de la yarda,
¿sí? Las yardas, por ejemplo, para medir tela aquí en México, todavía se sigue ocupando la yarda, ¿sí? Por ser una medida muy conveniente para medir tela, ¿sí? Ahora, si nosotros hablamos del tiempo, con el tiempo ocurre algo bastante interesante. Le dije que el sistema internacional está basado en nuestros dígitos, es una base 10, pero el tiempo tanto en el sistema inglés como en el sistema internacional es el mismo. La base es el segundo. Pero fíjese que este tiene un historial que precisamente es muy interesante porque la base de este es sexagesimal y esta base pues nos hace que generemos horas, minutos, ¿sí? Y esto tiene origen desde la cultura de los sumerios, allá por el Irán y en estas regiones entre el Tigris y el Éufrates, donde desarrollaron las bases de sexagesimales. Y bueno, aún en día todavía podemos ver un remanente de eso en la forma en cómo dividimos el tiempo. Una hora tiene 60 minutos y un minuto tiene 60 segundos y está con una base de 6. Lo mismo ocurre en el sistema inglés. Si yo, por ejemplo, quiero medir la temperatura, es muy chistoso. Bueno, chistoso aquí en México decimos que es muy gracioso. Si nos están viendo en otras partes, países latinoamericanos, muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por el voto de confianza que nos dan. Y bueno, chistoso es gracioso. Entonces, pasa algo muy chistoso, pasa algo muy gracioso. La temperatura para nosotros, pues la damos en grados Celsius o en centígrados, como usted se sienta más cómodo decirlo, y los grados Celsius se ocupan aquí, también se llegan a ocupar los grados Kelvin, pero en el sistema inglés se ocupan los grados Fahrenheit. ¿Qué pasa con los grados Fahrenheit? Pues es una unidad totalmente diferente a los grados Celsius. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, pues estamos a una temperatura de 40 grados Celsius, inmediatamente pensamos la playa y el calor, mientras que 40 grados Fahrenheit, pues eso es temperatura fría, con chamarra y suéter, ¿no? Y ropa térmica en algunas personas. Entonces, pues las unidades hay que familiarizarse uno, tanto en el sistema inglés como en el sistema internacional. Por ejemplo, en cantidad, tampoco es una parte donde el sistema internacional y el sistema inglés se unifican, al igual que con el tiempo, y el ocupado es el mol, ¿sí? Una mol de sustancia que corresponde al número de Avogadro en cantidad de moléculas. 6 por 10 a la 23 eh, eh, moléculas por una mol de sustancia. También tenemos el volumen, por ejemplo, el volumen, pues lo podemos dar en metro cúbico, siguiendo el sistema internacional, pero si lo podemos dar en metro cúbico, también lo podemos dar en centímetro cúbico, en milímetro cúbico, ¿sí? También en nuestro famoso litro, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros vamos aquí a las tiendas de México de abarrotes, que por ejemplo son el Chedraui, la Soriana, eh, el Aurrerá, el Sams, etcétera, vamos y compramos nuestra leche y la compramos por litro, mientras que en Estados Unidos la leche se compra por galones. ¿Sí? Y para no hacerle más difícil, pero sí le debo de hacer saber que hay galones británicos y galones americanos. Entonces, pues también debemos estar conscientes de eso. También puede darlo usted por ejemplo, en pulgadas cúbicas, puedes darlo en pie cúbico, ¿sí? Y cada una se puede interrelacionar y convertir de un sistema al otro, y dentro del sistema también se puede convertir de esto a esto, ¿sí? Otra muy famosa que causa, voy a hacer un video específico para la onza, porque la onza
tiene un significado bastante chistoso. A veces no sabemos si es medida de masa o si es medida de volumen y de dónde proviene la onza o por qué se ocupan las onzas. Pero ciertamente que para coctelería y para formulaciones de bebé en México se ocupa mucho la onza y proviene del sistema inglés. También tenemos otro ejemplo que es la presión. La presión, pues habíamos dicho que era pascales, pero también usted puede hablar de bars. Uh-huh. También puede hablar de atmósferas, podemos reportar la presión en atmósferas o en bares, podemos reportar la presión en gramos sobre centímetro cuadrado o también como una distancia en milímetros de mercurio, ¿sí? Del mismo modo, en sistema inglés, se ocupa, en vez de ocupar libra masa, aquí en unidades de presión se ocupa la libra fuerza por pulgada cuadrada, ¿sí? También se puede ocupar la libra fuerza por pie cuadrado, ¿sí? O se puede dar en pulgadas de mercurio, ¿sí? Y todas ellas se pueden convertir de aquí para acá, de aquí para acá y de aquí para acá. Entonces, es importante que estemos familiarizados con este tipo de unidades. Finalmente, si quiero mencionar otras que también son importantes para mí, que le debo de decir, pues es la energía. Y la energía, pues la damos, yo lo había dicho anteriormente, se ocupa el joule, pero también son muy socorridas las calorías. Y fíjese, aquí también vuelve a pasar algo chistoso o interesante. Existe la caloría termoquímica, que es la que vamos a ocupar más nosotros, pero también existe la caloría dietética. Esta caloría dietética es la que aparece en los análisis nutrimentales de los alimentos que se ponen a disposición del público. Y hay en las letritas carbohidratos, grasas, proteína, etcétera, y aporte energético, tantas calorías. Bueno, esa caloría dietética no es la misma a la caloría termoquímica. Hoy actualmente también en ciertas disposiciones hacen que ya no se reporten calorías, sino que se reporte en joules las etiquetas nutrimentales de diversos alimentos. En el sistema inglés pues tenemos el BTU, también tenemos, fíjese bien, voy a hablar algo muy chistoso de esto porque también nosotros lo tenemos, nuestro recibo de la luz en México viene por kilowatt hora y son unidades de energía y voy a discutir por qué son unidades de energía y no unidades de potencia. Aquí pasa lo mismo, es caballo de fuerza hora, que también es una unidad de energía, o también lo podemos tener como pie por libra fuerza sobre libra masa. ¿Sí? También tenemos la potencia, finalmente, y la potencia, pues nos la describieron. Usted sabe que la potencia es el watt, ¿sí? El sistema internacional. Y en unidades fundamentales, ya lo hemos discutido, cuáles unidades son esas, en unidades fundamentales, pero también debo decir que el sistema inglés ocupa horsepower o caballos de fuerza, HP, también ocupa BTUs por unidad de tiempo, bien puede ser segundo, bien puede ser minuto, etcétera. Todo este tipo de análisis en el cual podemos convertir de esto a esto o de esto a esto, pues lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Vamos a establecer un sistema o un algoritmo para hacer dichas transformaciones o conversiones de unidades. Eso sí, muy importante, usted no puede hacer convertir esto a esto. Es el equivalente de transformar la potencia en energía, eso sí no se puede. También le digo algo análogo, no puede transformar pulgadas cúbicas a grados Fahrenheit, eso sí no puede hacer. Las conversiones ocurren de manera horizontal.
nunca de manera vertical o transversal. Espero que esta información sea interesante para ustedes. Para mí, les doy las gracias por su atención. Vuelvo a darles las gracias. Por favor, suscríbete al canal. Pasa la información a otras personas que estén interesados en este canal. Activa tu campanita para que sepas que hay nuevo video. Y si te agradó, danos un like a la información. El que también nos des un dislike es retroalimentación para un servidor para mejorar en futuros videos. Muchas gracias. Hasta luego.